Muchas gracias. Quiero agradecer primero a los dueños de casa, a Julia Escobar y a Tomás Poveda. Es bueno para un americano llegar acá y sentir que tiene un lugar en el que se siente como en casa. Aunque después de escuchar las exposiciones de Pérez Llorca y Marco, uno siente que soy tan español como ellos. Porque me siento un americano que viene a discutir las constituciones de Cádiz. Y quiero agradecerle a Antonio y a Vanessa, y especialmente a la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, sobre todo por la similitud que tiene con la institución que presido, el Inter-American Institute for Democracy, cuyo objetivo es promover los valores de la libertad y la institucionalidad en América Latina. La ciudad de Cádiz tiene algo enorme a su favor, y es que es una ciudad en la que se siente casi identificada con una constitución. Ni Weimar ni Filadelfia sienten esa sensación de que al enumerarlas uno piensa automáticamente en la Constitución. En cambio, no sé si para los americanos seguro, pero no sé para los españoles, cuando uno habla de Cádiz inmediatamente piensa en la Constitución. Y efectivamente este año del Bicentenario de la Constitución se han realizado decenas de homenajes a la Constitución en América y en Europa. Ha habido centenares de académicos, intelectuales y catedráticos que han trabajado sobre el tema. Y uno se pregunta, ¿por qué? Yo lo único que hubiera deseado es que quizá el Bicentenario y un homenaje tuviera un mejor estado de ánimo en España. Es una lástima que un hecho tan importante para haberlo festejado no se encuentre a todos en este estado de ánimo. Pero ¿qué es lo que significa la Constitución de Cádiz? A mí lo que siempre me llama la atención es que una Constitución que tuvo muy poca vigencia, territorialmente en América se aplicó muy poco, una fue en la provincia de Salta, otra paradójicamente en la ciudad de San Agustín, que es la primera ciudad fundada en los Estados Unidos y que es una ciudad española que hoy todavía está vigente. Y fue el único lugar donde rigió, no solamente para los españoles, sino para los americanos cuando pasó a ser dominio americano. Y el único lugar donde hoy queda el único monolito en conmemoración a la Constitución. Porque ustedes saben que cuando Fernando VII volvió, ordenó demoler todos los monolitos. Y la orden llegó tarde a San Agustín, y ahí todavía está el monolito que conmemora a la Constitución de Cádiz. Yo creo que hemos analizado bastante siempre, desde todo punto de vista, la influencia que tiene la Constitución de Cádiz para América. Lo que quiero decir es que para España la transforma en la quinta nación en el mundo en tener una Constitución moderna, cosa que es algo que a veces olvidamos cuando vemos esto que se trata. Lo que yo quiero analizar es llegar a plantear cuál es la vigencia hoy de los valores de la Constitución de Cádiz frente a la realidad latinoamericana. Y uno puede hablar de la influencia de la Constitución de Cádiz con respecto a América desde tres puntos de vista. Una es la influencia que tuvieron los hombres que vinieron a la Constitución de Cádiz y que volvieron después a América, tal como enumeraba el profesor Pérez Llorca. Casi todos ellos tuvieron una actitud enormemente destacada en las independencias. Algunos de ellos inclusive fueron perseguidos y encarcelados por Fernando VII, por liberales, pero todos tuvieron una actitud muy, muy destacada en las emancipaciones y en las constituciones en América Latina. El segundo es precisamente ese, el orden jurídico en América Latina, es decir, en cuánto influyó realmente la Constitución de Cádiz en las constituciones americanas. Lo que quizá disimula la verdadera influencia que tuvo la Constitución de Cádiz es que la Constitución de Cádiz sigue los lineamientos de la Constitución americana y que esa Constitución americana es la que aparentemente es la que lleva al patrón de las constituciones en América Latina. Pero hay muchos estudios que demuestran que las constituciones, una de ellas es la Argentina, se separa de la Constitución americana y toma específicamente instituciones creadas por la Constitución de Cádiz. Por ejemplo, el Gabinete de Ministros, que la Constitución americana no contempla, que fue una creación de la Constitución de Cádiz y que Argentina reproduce. Argentina tiene hoy un gabinete de ministros con facultades propias que no tiene la Constitución americana. Ese es el segundo punto donde creo que vale la pena plantear la influencia. Y creo que el otro, y también muy importante, es ideológicamente. ¿Qué ha significado ideológicamente la Constitución de Cádiz? Y creo que la Constitución de Cádiz vale la pena rastrear cuáles son sus fuentes y sus fundamentos. Y creo que el que más se olvida de las fuentes es lo que ha sido la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca fue la primera que ha planteado, mucho antes inclusive que los ingleses pensaran en el tema, la primera que ha planteado la soberanía popular y una nueva relación del pueblo con el monarca. Y con lo más inmediato, el antecedente más inmediato que se me ocurre para poder rastrear el liberalismo de la Constitución de Cádiz es el del inglés John Locke. John Locke, cuando analiza las relaciones entre el pueblo y el gobierno,
establece una tesis que hoy todavía se mantiene en algunas de las discusiones actuales. Los gobiernos solo existen para garantizar la libertad individual y para garantizar la propiedad, porque la propiedad es un elemento de la libertad individual. Y eso llega, mucho tiempo atrás, llega a ese concepto de qué significa el Estado y qué significa la libertad individual. Los primeros en darse cuenta de que la mayoría podía ser tan tirana como una sola persona fueron los americanos, porque la vivieron en carne propia. En el momento de emanciparse de Gran Bretaña, las colonias tenían datos concretos, entre los cuales las legislaturas formadas por mayorías tiranizaban o acusaban a las minorías. Y entonces, con las ideas de Locke, con las ideas liberales, crearon el sistema hasta hoy más exitoso de la historia política, que es la Constitución americana. ¿Y qué tiene de importante la Constitución americana? Por lo pronto, la Constitución americana rechaza todo lo que signifique declaraciones. Y en consecuencia, la forma de limitar al gobierno y garantizar la libertad individual era estructurar un gobierno que fuera limitado. Y entonces la Constitución americana, de la cual se copiaron después todas las demás, al igual que lo hace la Constitución de Cádiz, trata de estructurar un gobierno en el cual no haya un poder absoluto, parte de la premisa de la división de los poderes que Montesquieu había declarado y había fomentado, la independencia del Poder Judicial, los derechos individuales y la libertad de prensa. Y ese es un sistema de constitución moderna, de constitución liberal, que todavía se mantiene. Déjenme marcarles algunos puntos de la Constitución de Cádiz que yo creo que vale la pena analizar para después llegar a comparar hoy con lo que pasa en América Latina. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la Constitución de Cádiz? Que, repito, más allá de las declaraciones, estructuran un gobierno limitado y un gobierno que tienda a garantizar la libertad individual. Por lo pronto, para la época muy anormal, establece el principio de la soberanía popular. Esto es, todo el poder radica en el pueblo y es el pueblo el que le da el gobierno al gobernante, sea monarca, sea quien fuese. Volvía a la tesis de Salamanca, a la tesis del padre Suárez, en donde radica el poder es en el pueblo y no en el monarca. Pero, además, como este pueblo tenía que expresarse de alguna manera, en la Constitución de Cádiz se establecen claramente que hay que elegir los representantes. Y aparece el concepto de democracia representativa. Es decir, ya no solamente el poder se hace, sino que se eligen los representantes además que eran de todos los ciudadanos y no solamente por estamentos, como había sido anteriormente. Y tiene algún par de instituciones que limitan a los gobiernos y que precisamente ahí está para mí el acento en lo liberal de la Constitución de Cádiz y no en las declaraciones. Por lo pronto, esta es una democracia representativa donde los poderes están divididos. Y en consecuencia, como un adelanto a lo que va a ser las constituciones americanas y especialmente la norteamericana, divide entre lo que significa legislar, que se lo deja a las Cortes, aplicar las leyes, que se las dedica al rey, que es el ejecutor de las leyes, y separa totalmente a los tribunales, que son los únicos que pueden administrar justicia. Y le prohíbe especialmente a las Cortes y al rey la administración de justicia, que solamente le queda reservado a los tribunales. Este es el primer punto importante, esta separación, esta división de poderes que la Constitución de Cádiz establece como tal. El otro problema que vale la pena es cómo estructura el Poder Judicial. No voy a entrar en los detalles, es muy largo, son 66 artículos que estructuran el Poder Judicial, pero lo más importante es, repito, primero la prohibición al rey de intervenir en la justicia y a las Cortes. Segundo, establecer el procedimiento con el cual se debía llevar a cabo y los derechos de todos los que fueran procesados. Establece el principio del juez natural, era el juez el único que era capaz de hacerlo, no había posibilidad de designar a un juez especial para ningún caso específico, y estructura todo un sistema jurídico que son las garantías individuales que establece la Constitución de Cádiz. Dos temas más que son importantes. Uno es la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución, tal como está en la Constitución de Cádiz, es casi imposible, porque dice que no va a haber reformas hasta 8 años después de haber sido sancionadas, pero los 8 años se cuentan a partir del momento en que comience o que esté toda la Constitución en vigencia, lo cual era absolutamente imposible en ese momento. Pero esta reforma de la Constitución es muy importante, por eso la traigo a colación por lo siguiente. La Constitución está por encima de los poderes constituidos. La Constitución está por encima del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Y en consecuencia lo que hay que hacer es dificultar su reforma para que no sea el mismo Poder Legislativo el que hace la ley, el que modifique la Constitución, porque si no la Constitución no tendría este sistema de supremacía por sobre todas las leyes que sancionan el Poder Legislativo. Lo que es claro que este sistema de reforma constitucional es claramente antimayoritario. Es decir, que trata de limitar a la voluntad de la mayoría en algún momento en función de la minoría y de los intereses y los derechos de las minorías.
Y el último punto, que sí es una expresión, pero que lo establece claramente, y como lo señaló el profesor Pérez Llorca, es la libertad de expresión. Todo español tiene derecho a expresarse sin ningún tipo de limitación ni de censura previa.